una pista entre Génesis y Mateo. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen allí? Segunda de Samuel 6:14. Amén. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, hacia hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro con cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en presencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel, por tanto danzaré delante de Jehová. Amén. Amén. Vamos a darle gracias al Señor para dar inicio a este estudio donde me van a ayudar, ¿sí?, a ver qué aprendemos hoy. Amén. Amén. Dios y Padre nuestro, que adoramos, Señor, exaltamos y glorificamos tu poderoso nombre, amado Rey. Te damos gracias, Dios amado, por estar aquí delante de tu presencia, adorando en tu casa, Señor. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí reunidos en tu nombre, poderoso Dios. Gracias, Dios, por lo que no han podido llegar, Dios mío, por cualquier circunstancia. Te pedimos que les bendiga, que les guarde, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Dios. Sea usted, Dios mío, en esta tarde, ya casi noche, Señor. Dios mío, guiándonos en esta palabra, Padre amado, Señor, a tener este estudio, Padre de la gloria, Señor, que sea de provecho, Rey amado, para cada uno de nosotros, Señor, que podamos, Padre de la gloria, poder analizar con sabiduría, Dios mío, entender cada cosa que vamos a hablar, Señor, y compartir, Padre Santo, el conocimiento de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Sigue obrando aquí en tu casa, Señor. Sigue tocando cada vida, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios, porque eres el que nos guía, Padre amado, a toda verdad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, en este estudio vamos a estar hablando sobre el rey David, sí, en particular, comenzando sobre esta historia del rey David, ¿verdad?, que comienza en este primer libro de Samuel, que tenemos en la Biblia. David es presentado inicialmente como un joven pastor de ovejas, ¿sí?, de la tribu de Judá, hijo de Isaí, de Belén, y su vida da un giro cuando el profeta Samuel lo unge secretamente, ¿sí?, como un futuro rey de Israel, sucesor de Saúl, que había perdido ese favor de Dios, ¿sí?, que había sido ese ungido de Jehová, ¿verdad?, pero que había perdido el favor
juicio en la corte de Saúl, su amistad con Jonatán y su eventual ascenso al trono después de la muerte de Saúl. Esto para dar una introducción un poco acerca de lo que es esta historia, ¿sí? Pero ya hablando del reinado y de la lectura que acabamos de hacer, quería expresar más acerca sobre la danza, ¿sí? Esta danza de David, la cual es muy polémica, donde se dice que David danzaba desnudo. ¿Ustedes estarían de acuerdo o según lo que han escudriñado? ¿Cómo fue esa danza de David? ¿Cómo pudieran dar su opinión acerca de lo que fue esta danza? Si fue espontánea, si fue algo del espíritu, si fue algo que él danzó porque no sé, quería simplemente llamar la atención, o si realmente Dios estaba allí y él se gozaba en la presencia de Dios. Pero era correcto que lo hiciera de esta manera o no era correcto. Vamos a escuchar opiniones, vamos a conversar un poco acerca de este tema. ¿Quiere hablar, Kirli? Sí, comienza. Ya está ahí, ya quiere comenzar. Comienza, vale. ¿Qué opinas de eso? Gloria a Dios. Oye, no sé nada de eso. Yo no estaba ahí, a mí no me invitaron ese día. No, pero hablando en serio, si te pones a ver, solo él y Dios sabe lo que pudieron haber sentido él así, y por eso esa necesidad de como que se quiso desgastar de lo que él tenía del mundo para ofrendar a Dios de una manera natural. Me imagino que fue lo que él sintió en ese momento. Por eso decidió quitarse la ropa. Pero a nivel de pudor no es aceptado. No es aceptado porque, o sea, ¿cómo va a tener Hay que tener loco para adorar a Dios. no, sino que no tanto eso, sino que acuérdate que ya estás en medio de un pueblo. Tú danzarías desnuda. Tú eres el rey, vas. Pero es lo que vamos a buscar, a escudriñar aquí. Por eso, lo que él sintió, solo él y Dios lo sabe. Pero a nivel humano, a nivel natural, es incorrecto que tú dances. Primero eres el rey. Estás en medio de un pueblo, de una gente que te ve como una figura de autoridad. Y tú te vas a agarrar y te vas a desnudar y ya decir, estás loca, estás loco. ¿Ves? Gloria a Dios, ¿qué opinan por aquí? Bueno, y ciertamente yo entiendo particularmente de que de verdad David era un adorador nato, y esa danza polémica de la que ella está hablando es precisamente cuando están trasladando la arca de la alianza a Jerusalén, ¿verdad? Y es como un mover de Dios que lo hace adorar más profundamente y que se despoja de la vestidura. Eso es algo que yo por lo menos puedo entender así. Sí, es como que él quería quitarse todo lo del mundo, él quería ser grato a Dios, él quería darle todo lo que era él sin nada, o sea, era él en su integridad. O sea, ¿cómo es que dice la alabanza? Sin importar el entorno. El entorno. Exactamente. Amén. Y ciertamente a veces no, debería ser nuestra adoración delante de la presencia de Dios de esta manera. Amén. ¿Verdad? Que no, yo no lo he dicho. No lo he Bueno, dicho. ciertamente cuando adoramos al Señor estamos desnudos delante de Él, porque para el Señor no hay nada oculto. O sea, Él conoce nuestros corazones, verdaderamente lo estamos desnudando frente a Él. No, pero no lo decía en el sentido que lo dice Miguel, lo decía de que no te importe quién te está viendo, ¿verdad? Sino que lo estás haciendo de corazón al Señor, ¿sí? Que no te importa si ven que tú levantas la mano así, o que gritas, o que saltas, o que das ese grito de júbilo como lo hace la hermana Julie, ¿verdad? Y ella con gozo, pues ella no, bueno, si me escucharon, gloria a Dios. Y eso ciertamente es una de las adoraciones que le gusta al Señor, algo que sea verdaderamente genuino, algo que verdaderamente sea para Él. Eso es una de las cosas que más le gusta al Señor. Que sea genuino
el Señor recibe la ofrenda de Abel con quien ama, o sea, de corazón, de corazón. Entonces eso es una cosa que el Señor le da. Gloria a Dios. Vamos a escuchar la opinión de Verónica. ¿Qué nos puede decir, hermana Verónica, acerca de esta danza? ¿Cuál es su opinión en esta parte donde dice que donde Mical también le expresa, ¿sabes? Esa Sí, parte? porque ese es otro detalle, porque Que la dice que esposa una siempre desorden. académicamente lo que hace es regañar. No toque ese tema porque te vas a defender. Creo que van a haber muchas opiniones aquí. Entonces, recuerda, hermana Desde que yo tengo el estudio ahí, ya yo estoy dando el estudio. Gloria a Dios es parte de eso, de que la participación es importante. Me gusta eso. La hermana Verónica quiere dar su opinión. Bueno, dice que lo que pasa es que eso es algo tan Dios y yo, Dios y tú, que siempre el que está del otro lado va a juzgar. Siempre va a haber esa controversia. Eso pasa, si lo traemos a estos tiempos, muchas veces hay expresiones de júbilo ciertamente únicas que X personas se expresa así, él y yo. Entonces yo que estoy de este lado igual, pero ¿cómo va a ser eso él? Ciertamente siempre habrá la crítica. Siempre va a haber la crítica. Si lo vemos en aquel tiempo, fíjense que en aquel tiempo David tuvo esa actitud, pero eso fue una manifestación gloriosa, porque Amén. lo hizo ciertamente de corazón. Amén. Un corazón totalmente despojado de que me van a decir, no fue él y yo. Además que el corazón de David es por el corazón de Dios. Imagínate tú, entonces fíjate todo el conglomerado que había allí. Y que no iba la crítica así. Sí, la primera fue la esposa. Entonces, exactamente. Así es lo más cercano. Pero cuando es Dios, pues, eso pasa cuando es Dios. Cuando es el humano, bueno, pasan otras cosas más fuertes. Pero Hermana Yuri, ¿va a decir algo? Bueno, hermana, yo tengo otra opinión con relación a ello. Yo pienso que David no se desnudó, sino de la manera tal que él danzaba. Claro, el vestido, una barra, que no se dice que ya una escoba. Gloria a Dios. Pero él no se quitó, lo que pasa es que a veces Gloria a los que Dios. juzgan añaden un poquito más. Te desnudaste, no, se le dio. Quizá la túnica subió y eso. Ajá, con la danza, hermano, no de gozo, con la presencia de Dios. Yo me agarré de la silla, que va a ser la hermana Carmen, en la presencia. Se agarra de la silla para no, porque ella se siente, ver como desconectar el júbilo. La primera vez que yo vi un júbilo fue cuando vi un rayo salir derechito, una circunstancia que está pasando al cielo, y él hizo exacto lo que estaba pasando pasó. Se fue. Lo que se estaba moviendo se fue, y yo vi todo el júbilo y pude ver como un taladro, pero eso fue mi experiencia, mi experiencia. Yo, mira, llevar el arca, él la llevaba, o sea, ella no vio lo que él estaba llevando, sino estaba era pendiente de él. ¿Qué hacía? ¿Por qué lo hacía? ¿Cómo? Y le añadió, mira, pues, yo digo que la malicia no se despierta hasta que tú la inventes, hasta que tú la señales. Y me imagino que las danzarinas ni se darían cuenta que él enseñaba a lo mejor, y no, porque el esposo usaba como con eso tiene un nombre, Sí. ajá, y no, un guachuco, eso tiene un nombre. El esposo es más o menos algo parecido a lo que usaban los sacerdotes, ¿no? Era un vestido sin manga, pero O sea, como una no dormida, era extenso hasta abajo. como una pijama, algo así. Es una vestimenta que trae por dentro algo que lo sujeta, o sea que no queda libre. Él no estaba enseñando, pero para ese tiempo enseñar las piernas era porque era vestido largo, o sea, eran patas largas. Entonces enseñar las piernas y él danzaba, se levantaba y wow, pero él estaba gozoso de lo que estaba llevando a casa, pues, ya a la presencia
más adelante dice que todos lanzaban, tocaban el arpa, el instrumento, sus manos. Entonces, menos mal que fue una sola la que se lo estoy entregando. Gloria a Dios, bueno, ya, la Pero- hermana Julia avanzó. Pero tuvo sus consecuencias, que usted, ¿sabe? La comunicación, la crítica, Ajá. trae consecuencias. Yo no sé si lo por ahí. Gloria a Dios, ¿no? La hermana Julia. Bueno, a ese punto que ya llegaron, a esa parte, porque ciertamente se dice que danzó desnudo. Sin embargo, la palabra allí en 2 de Samuel 6:14 dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Oye, quisiera escuchar 2 opiniones más por aquí, hermana Clara. Por favor, escuchen a los jóvenes. Allí. Yo busqué de esos jóvenes. También. Que David no estaba pendiente de lo que se llama de nada, y que estaba a su lado y nada de eso, porque lo que estaba era que Lo que estaba era concentrado en eso. por ejemplo, cuando uno se para mí, se siente aquí, ¿verdad? Y uno llega y wow, está gozoso y no, el Señor está entregado, pues. Y entonces, uno está pendiente de, bueno, que el hermano que está al lado, que no, si y hay cosas que yo creo que, bueno, que David se lleno de gozo, porque yo me pongo a ver, bueno, yo a veces así calladita aquí, oye, nada, pero no te de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y de repente, oye, a mí me sale de repente una aleluya así, yo sé que está una aleluya como duro. Además así como con un estremecimiento, una aleluya, un gloria a Dios, pero con ganas, así, y yo simplemente si la que está al lado me está oyendo, y no simplemente eso, después que yo, ay, digo una aleluya, un gloria a Dios, y yo creo que David de repente trata de hacer esa fuerza, esa broma, esa cosa, yo creo que esa broma como que se le salió sin darse cuenta, nada, porque el tema no estaba pendiente de que yo no estaba viendo, nada de eso, eso es una entrega de él y el Señor con su Señor ahí, wow, la entrega tan bonita, ahora tan lograda, así como debe ser entrega, eso se llama por hermoso, ay, uno está pendiente si te desnudaste o no. Gloria a Dios, por aquí la hermana Aleximar, que nos pudiera La danzarina Aleximar que puede aportar. De acuerdo con todas las opiniones que han dado. Pongan el micrófono porque Pero hay diversas opiniones, por lo menos la hermana. Ajá, estoy de acuerdo con la hermana Julie de que, o sea, de la forma en que danzó, o sea, se le levantó el traje, o sea, no fue que se quiso desnudar, sino que, o sea, se le pudo haber levantado. Porque hace Ajá, algo así. Esa danza, yo me hago un poquito. cuando danzas con toda tu fuerza, puede pasar eso. Sí, porque ciertamente una de las cosas de mejor comprender la Biblia y de comprender mejor la historia es eso. Trasladarse, o sea, cuando uno está viendo, uno hace como uno se concentra y la imaginación se va a ese tiempo. ¿Verdad? Y entonces uno se hace como una película en la mente y es la manera como uno razona y entiende mejor. Y es ciertamente cuando uno está leyendo ese tipo de historia, uno se ve, uno prácticamente como que se hubiera haciendo los bailes y todo ese tipo de cosas. Por aquí, ¿quieren decir algo? ¿No? Si quieres, hermana Elena. Josué, la hermana Mabel. si alguien quiere hablar. A mí me gustaría danzar, sí. No, pero sí, Bueno, es empatado ya. me gustaría danzar así. Así como está solo desnudando. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, en este conversar es muy bueno tener este tipo de conversaciones pues, en el estudio, porque cada quien da de nuestras opiniones y podemos comprender, ¿sí? No solamente el que va a decirles aquí la información del estudio, sino que usted también puede aportar sus ideas, ¿verdad? Incluso podemos aclarar algunas cosas. Continuamente se dice que él danzó desnudo delante de la presencia de Jehová, pero escudriñando un poco, tengo por aquí algo que les quiero leer. Dice que las personas de más alta clase usaban solamente túnica en el interior de su casa, pero no la usaban sin llevar una vestidura encima, cuando estaban fuera de la casa o cuando recibían a una persona.
el término desnudo en la Biblia se usaba cuando el hombre vestía solo la túnica. Esto es lo que quería decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, aquí tenemos una forma de vestir, ¿sí? Pero allá en Israel, incluso aún se visten de esa forma, aún usan esas túnicas, tienen cierta forma de vestir muy similar a de ese tiempo antiguo, pues, de la Biblia, ¿sí? Entonces, en este tiempo, en la parte de los reyes, tanto los sacerdotes como los reyes tenían una vestimenta particular, ¿sí? No solamente era una túnica, sino que tenían arriba un efod, aparte del efod tenían un pectoral, ¿sí? Y así también era la vestidura del rey, muy similar a la del sacerdote, que llevaba el arca, ¿sí? En este caso era el rey David, el que llevaba esta arca, y iban gozosos, pues, por esas victorias que el Señor le había dado, ¿sí? Entonces, él danzó de esta manera. Claro, cuando lo leemos así, o en otras versiones, entendemos que dice desnudo. Nosotros obviamente para nosotros el término desnudo es todo, sin ropa. Esta versión dice de otra manera. Dice, Mical, la hija de Saúl, estaba en la ventana del palacio cuando el cofre de Dios iba entrando a la ciudad, y se disgustó mucho al ver cómo el rey David saltaba y danzaba para agradar a Dios. Y dice después que ella le dice: hoy has hecho el ridículo, no te has portado a la altura de un rey, con los saltos que daba, hasta la última de tus sirvientas que dio el trasero. O sea, pero fue por los saltos que daba. Ciertamente yo también investigué un poco sobre eso, pero que ahí cabe destacar que Mical ahí está haciendo un reclamo a su esposo. No es por tanto porque sean los santos ni nada de eso, sino simplemente que se están empujando de las vestiduras. Al estar danzando solamente con el foco y quitarse la vestidura del rey, eso ya para eso ya es un decoro. ¿Me está entendiendo? Que entonces ya vendría siendo un desnudo, que ahí es un desnudo para ellos. Eso es un desnudo cuando el rey se despoja de sus vestiduras de reales y comienza a danzar, eso es un desnudo. Solo con el esposo. Exacto, es como lo que le decía hace un momento. No tenía la cubierta, solamente tenía el esposo. Ellos usaban esa túnica si estaban en casa. De repente él con su esposa o en casa ya trabajo podría usar esa túnica solamente. Pero al salir delante de la criada o de la presencia de otras personas tenía que tener sus vestiduras reales. ¿Sí? Entonces eso para ellos, que él hiciera eso, era mostrar su desnudez. ¿Sí? Claro, uno como imaginando, trasladándose al lugar, no pudiera decir que si él danzaba con toda su fuerza, como decía la hermana Yuki, quizás se le pudo haber visto un poquito. ¿Verdad? No, la verdad es que en ese tiempo no había ropa interior como la de ahorita. Ajá. Es que prácticamente esa era lo que vendría siendo la ropa interior. Por eso, entonces obviamente que al moverte se te iba a ver. Exacto, pero realmente la desnudez que hablaban ellos era eso, que tenía una sola túnica y se había despojado de su vestidura. ¿Sí? Viéndolo desde otro punto, desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? De la adoración, yo lo veo como un gesto más de humildad, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios. Él estaba gozoso y él reconocía la grandeza de Dios, ¿verdad? El Dios Todopoderoso, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Y él quiso quitarse esas vestiduras y mostrar esa humildad delante de la presencia de Dios y danzar con esas túnicas. Y no le importaba nada porque estaba adorando a Dios. ¿Sí? Eso es un gesto de humildad, de hecho, una adoración completa, genuina, delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Y también se ven otras cosas, otros aspectos allí. Uno de ellos es lo que dice, bueno, uno es como eso del que dirán. ¿Sí? Que Mical le dice, oye, vas a danzar ahí, o sea, deshonrarte. Allí delante de las criadas, danzarte, mostrarte tu vestidura. Hablábamos en estos días en el sábado. Mostraste tu vulnerabilidad. En este caso yo lo
que muchas veces los pastores, en su vivencia de pastores, hay muchos que ocultan esa vulnerabilidad, ¿sí? Que quizás se pudieran buscar estos pastores que no les pasa nada, que son como muy rectos, que parece que no se entristecen, ¿verdad? Que no tuvieran problemas, que no tuvieran situaciones, ¿verdad? Pero es ocultando eso al pueblo, ¿sí? De que el pueblo no los vea vulnerables, de que no los vea como humanos prácticamente. Sí, pero cuando ellos muestran esa vulnerabilidad, ¿verdad? De que sí se duelen de las cosas, de que sí se entristecen, de que sí se molestan, de que le ocurren cosas al igual que sus pueblos como ovejas, ¿sí? Y que muchas veces ellos pudieran dejar ver eso delante de sus ovejas, ¿sí? Y delante del Señor, primeramente. Pero es necesario muchas veces, y yo creo que David allí mostró. Y eso era una de las virtudes de David. Una de las virtudes de David era lo siguiente, porque ciertamente David es lanzado para el Señor, porque él es escogido por Dios. Pero él tuvo muchas grandes proezas, ¿verdad? Pero también cometió grandes errores. Y esa era una de las maneras en donde, como él venía y se postraba al Señor genuinamente, era en la adoración, en la danza, en donde en su corazón lo derramaba al frente del Señor. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que se dice que él tenía un corazón conforme a Dios, porque verdaderamente era un adorador genuino. Agradaba a Dios de esa manera. Es lo que le agrada al Señor. Claro, claro. Que de verdad, realmente lo vemos como Él se lo merece. Por eso es que él venía y cometía pecados, ¿verdad? Que tenía esos grandes errores y el Señor lo perdonaba porque verdaderamente se derramaba en la adoración, o sea, con un corazón verdaderamente humilde, porque Amén. ciertamente era eso. Amén. Y esto es la parte que mira Mical, pero lo ve desde otra perspectiva, ¿sí? Lo ve desde esa forma negativa. O sea, que van a decir tus criados que te ven así, que han visto tu desnudez, como dice la hermana, no te van a respetar la autoridad, porque te estás mostrando así como cualquiera de los de ellos. Pero no es así. Eso le agrada a Dios. Cuando podemos mostrarnos humanos, ¿sí? Vulnerables en algunas circunstancias, pero siempre adorando y confiando en nuestro Señor. Amén. Amén. Otro aspecto. Quiero compartir algo que Mical tenía espíritu de grandeza, de empoderamiento, y ella no iba a permitir, y ella lo demostraba, pues, de llegar a ser tan baja, tan humilde. Fíjate que como que de lugar a un juglar, que un juglar en el antiguo juglar eran personas de humilde corazón, muy pobres. Y ella lo criticó por eso, que porque es como un vil pobre, siendo el rey, teniendo autoridad, de entregarte la autoridad. Pero Y me imagino que ella le diría que te dio mi padre, porque por mi padre, cuando es más abajo le excita. Dios no me dio a mí. exactamente, eso era lo que te quería recalcar, porque precisamente en ese reclamo que ella le está haciendo, él le dice: yo soy el elegido de Dios, yo soy el escogido de Dios, no como tu padre, que está entendiendo, o sea, dándole a recalcar, hermana, que yo Que él está lanzando a Dios, no a tu padre. exactamente. Porque el que le dio lugar fue Dios. Así es. Es lo que dice. Sí, dancé, lo hice para agradar a Dios. A Dios. Y recuerda que fue Dios quien rechazó a tu padre y a tu familia. Sí. Además, fue Dios mismo quien me eligió como rey de su pueblo. Así es. Amén. Ahí no Así cayó. Ahí exacto, ahí cayó toda crítica, porque ciertamente él era el elegido. Y era ahí le recalca que sea que así lo que él haya hecho no le haya gustado a ella lo está haciendo Está agradando a Dios. de manera genuina. Amén. Fíjate que le dice, y si a ti te parece que me rebajé, pues seguiré rebajando. Exacto. Pero aún así, esa sirvienta que dice, comprenderán por qué lo hago y me honrarán. Y Dios Gloria a Dios, porque ellas podían entender, estas personas podían entender que él estaba adorando a Dios, que se despojaba de sus vestiduras, ¿verdad? Con toda humildad para adorar y exaltar a nuestro rey. Ella lo quiso hacer sentir mal, hacer sentir Le quiso avergonzar hasta delante de las criadas. Dios lo
en su corazón a causa de esto. ¿Sí? Y la consecuencia fue quedar estéril. Es que definitivamente mi cargo fue criada honrando a Dios. Venía de una muy pudiente, era lo que papá tenía, lo que ella ofrecía. Sí, y bueno, dice que ella murió así estéril, realmente. Amén. Al haber hecho esto, estuvo eso, y eso era en ese tiempo, era una consecuencia terrible, porque eso también como que la bajaba de estatus, ¿sí? A pesar de que ella tenía ese aire de grandeza, si eras estéril en ese tiempo, en ese pueblo, o sea, eras menospreciada. Sí, era una de las cosas con las cuales salen varios ejemplos de la Biblia, donde las mujeres estériles padecían a causa de esto, porque eran menospreciadas. Sí, y si tenías un estatus como ella, que era cosa de rey, o sea, si no dabas algo, no tenías descendencia. Sí, no había descendencia. Entonces, por esta causa, muchas mujeres eran menospreciadas debido a esto. Entonces, esto nos deja varias enseñanzas, ¿sí? Nos deja enseñanzas en cuanto a lo que es la verdadera adoración. ¿Sí? Nos enseña aquí que realmente no estaba desnudo como nosotros nos lo imaginamos, ¿sí? Sino en la desnudez que significa en esa cultura, en esa ciudad. También por eso a veces cuando nos hablan de misiones nos hablan acerca de eso, que es importante como que estudiar la cultura de ese lugar, ¿sí? Para poder interpretar de una manera correcta los textos, ¿sí? Ya que aquí nos imaginamos unas cosas, sucede así también con los diferentes términos, ¿sí? Que a veces de repente para nosotros, no sé, aquí uno dice chola y en otro lado es otra cosa. Ciertamente me llega ahorita el pastor Briseño, ¿te acuerdas que comenta cuando va el predicador que va a Puerto Rico, es la cosa? Ay, pero no lo digas. No lo digas, esto es una locura, sí, porque ciertamente uno tiene cuando se va a misiones, ese tipo de cosas, uno tiene que, más que todo el argot popular, ¿me entiendes? Las costumbres, ese tipo de cosas, porque hay palabras que nosotros aquí, para nosotros son obscenas, pero en otros lados se resulta que son gloriosas. Entonces, que son cosas que uno tiene que aprender a manejar, ¿me entiendes? Sí, yo tengo una amiga que le pasó mucho con eso de la chola. Ajá. Sí, vino su suegra que es de allá y ella empezó a ponerse la chola, no sé qué, que no haces de caso. ¿Cómo tú pones eso en la pared? Yo no puedo empezar a conseguir. Y así sucede. Claro, en este caso no ella no lo sabía, pero no se imagina como que, oye, de verdad estaba haciendo papel, era la desnudez, que parece para ellos representaba eso, una desnudez. También ¿cómo podemos verlo en otros textos bíblicos? Si buscamos aquí en Isaías 20, capítulo 20, versículo 2. Ajá, del 2 al 4, dice, o si quieres leerlo. Isaías 20, del 2 al 4. En aquel tiempo habló Jehová por Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve y pica el saco de tu lomo, y descalzo los zapatos de tus pies. E hizo así, andando desnudo y descalzo. Hasta 4. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 10 años, señal pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así llevará el rey de Asiria la cautividad de Egipto y la transmigración de Etiopía, de Mosos, y de viejos desnuda y descalza, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Gloria a Dios. Usted puede pensar que el profeta Isaías anduvo desnudo 3 años por ese lugar. Mira la otra versión, dice de medio desnudo. Ajá. Entonces Dios le pidió al profeta Isaías que se quitara las sandalias y la ropa de luto que llevaba. Isaías obedeció y anduvo descalzo y medio
Miqueas 1:8. Miqueas 1:8. Ajá, sí. Dice, por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. ¿Sí? Allí lo decía Miqueas en Miqueas 1:8. ¿Sí? En el 7, claro, era por otra causa allí, decía, y todas las estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en Tiene fuego. un propósito cada También, ajá, tenía un propósito, el porqué de esto, pero sin embargo, fíjense que lo dice tal cual, andaré despojado y desnudo, lo dice de esta manera, que es lo que queremos resaltar aquí, ¿sí? Que era la única vestimenta que se dejaba, ¿sí? De eso hablaba esa desnudez, quitaban lo que tenían arriba, y eran profetas de Dios, sí, eran profetas de Dios, se quitaban lo que tenían, se despojaban sus vestiduras, hasta sus sandalias, ¿sí? Pero tenían un propósito. Cada uno tenía un propósito. Vamos a verlo en Juan 21:7. Juan 21:7. Entonces el discípulo favorito de Jesús le dijo a Pedro, es el Señor Jesús. Cuando Simón Pedro oyó que se trataba del Señor, se puso la ropa que se había quitado para trabajar y se dio al agua. Sí. Ahora sí. Está con su media ropa. También se quitó la vestidura y se lanzó al agua. No, ahí se la puso. Se puso la ropa que se había quitado. Bueno, y dice, oyó que el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Sí, ya va. Lo que pasa es que también está algo de la traducción. El hizo poetisa. Ajá, fue al contrario la cosa. Fue que oyó que se trataba del Señor. O sea, él no tenía la ropa y como venía el Señor se puso, se quería esconder y bueno, y de paso se metió al mar. Él no se la colocó, se la ciñó. Se la ciñó, ajá. Se zumbó al mar. Y se zumbó al mar porque estaba Claro. o sea, tenía O un sea, ¿en qué momento se le Falta sí, la capa. que no era adecuada, ¿sí? Y entonces se cubrió y se lo sacó. Entonces, bueno, amado, es parte de esos versículos que tenemos. Hay otros más, pero por lo que esto es por ahora, ¿sí? Para que sigamos escudriñando acerca de esto. Es bastante interesante, ¿sí? Porque habla de esas vestiduras, como les dije, la Biblia especifica las vestiduras de los sacerdotes, de los levitas, de los reyes, ¿sí? Y también nos habla, incluso aquí nos habla de Pedro, la ropa que era de trabajar. Pero cuando no estaba trabajando, él se quitaba esa ropa y tenía su única túnica debajo, ¿sí? Pero bueno, él se puso y se la formó porque me da pena que lo fuera a ver así, ¿sí? Entonces, de eso se trataba esa desnudez, de esa desnudez hablaba allí habla la palabra, ¿sí? De acuerdo al lugar en donde estaban. No quiere decir que los profetas de Dios estaban por allí sin ropa, ¿no? Sino que eran propósitos que había y era una túnica que tenían o un efod, ¿sí? Incluso a veces las sandalias, a veces tenían que quitarse el calzado y algunas otras cosas así, pero todo esto tiene un motivo, un propósito, por el cual Dios los enviaba de esta forma. Y bueno, hasta aquí me ayudó el Señor. Espero que haya sido de bendición, que sigamos escudriñando acerca del rey David. Esto tiene mucha historia para hablar, pero aquí quisimos enfocar en esta parte de lo que fue la danza de David.